nuestro título de hoy, mis amados, es La iglesia es el plan de Dios. Si a alguien Dios va a usar para avanzar su reino, si a alguien Dios va a usar para transformar vidas, si Dios va a usar una organización, un organismo para que dar a conocer su nombre, es la iglesia. Es la iglesia, es usted y yo, no es el edificio, no es este campus al que llamamos Crossroads, no, somos usted y yo. Y estamos estudiando el libro de Colosenses y hemos ido aprendiendo algunas cosas de lo que significa tener a Cristo sobre todo. Y espero, hoy cantamos una canción que hablaba un poquito de eso, dice Cristo sobre mi familia, sobre mi esto. Ojalá que eso sea una verdad en nuestras vidas y no solamente lo cantemos. En verdad que mientras vamos a través del libro de Colosenses, comencemos a través de nuestra vida que se pueda ver que Cristo está sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestro trabajo, sobre esta iglesia. Ojalá que podamos ver esas cosas, se empiecen a ver esas cosas. Y una de las maneras también de que podemos mantener a Cristo sobre todo es manteniendo el evangelio al frente y en el centro de todo lo que hacemos. Hay muchas cosas que podemos dedicar nuestro tiempo, nuestra energía, y te das cuenta que muchas de esas cosas al final de la vida, si pudiéramos hacer o preguntar a las personas que ya están al final de su vida y que nos dieran un recuento de qué valió la pena y qué no valió la pena, créeme, habría una lista muchas veces grande de las cosas que hicimos, pusimos nuestra energía, nuestro tiempo y que al final no valieron la pena. Hay algunas cosas que sí valen la pena, pero hay muchas cosas que hacemos y ponemos nuestra energía que al final nos damos cuenta que no valió o no vale la pena. Pero déjame decirte algo que siempre va a valer la pena es el evangelio de Cristo. El evangelio es la culminación, mis amados, del plan de Dios. El evangelio es la razón por la cual tú estás aquí en este lugar, en esta mañana. Es la razón porque la cual tu vida no es la misma el día de hoy como era ayer. Es la razón por la que tu familia quizás es mejor. Es la razón, el evangelio es la razón por la que tienes una esperanza de que un día podrás ir al cielo, a la eternidad, a morar con Cristo para siempre. El evangelio es la razón, mis amados. Nada es más importante que compartir a Cristo con personas para que también sus vidas y aún su entorno pueda ser cambiado, pueda ser transformado y experimentar a Cristo en sus vidas. No hay nada más que valga la pena. Esa es la razón que cuando Cristo me llamó al ministerio a los 33 años, yo ya estaba viejo. Ya dije yo, ya Dios, pero si ya llama a los chicos de 18 años. Pero es la razón que tomamos, Daniel y yo, de dejar todo, porque nos dimos cuenta que nada más valía la pena. Y cuando alguien me pregunta, ¿te ves haciendo algo más? Si algo pasara y ya no pudieras trabajar en una iglesia, ¿te ves haciendo algo más? La respuesta para mí me la he hecho 1000 veces y la respuesta es no me veo haciendo otra cosa. Y aunque la iglesia se cerrara, usted me va a encontrar quizás en la esquina compartiendo con alguien acerca de Cristo y ayudando a alguien a crecer en Cristo. Porque nada más vale la pena y nada es más valioso y nada más tiene un propósito más grande en la vida que el evangelio de Cristo y conocer a Cristo en nuestras vidas, mis amados. No hay nada más. Porque el evangelio nos cambia. Y muchas veces es fácil para la iglesia volvernos perezosos quizás, egoístas o inclusive quizás distraídos en cuanto a esto, mis amados. Pero la iglesia es el plan de Dios para su reino. Mientras Él no regresa, mientras estamos aquí en la tierra,
Nosotros somos el plan de Dios para este mundo, mis amados. Nosotros somos el plan de Dios para la comunidad donde tú vives, para la ciudad donde vivimos. Somos el plan de Dios no solamente para The Woodlands, pero para Conroe, Spring, Tomball, Magnolia, etc. Nosotros somos el plan de Dios para esta región, por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí, por eso Dios nos puso específicamente en este lugar, en este tiempo. Y necesitamos recordar constantemente la importancia del Evangelio, mis amados, para que entonces nos motivemos a nosotros mismos a compartirlos con otras personas, inclusive a sacrificar, a hacer un sacrificio, mis amados, por el Evangelio, inclusive, mis amados, a sufrir para que el Evangelio de Cristo pueda difundirse. Tú y yo somos la iglesia. Y somos los que Dios va a usar para llevar el Evangelio a los demás. Y la pregunta es, ¿en dónde estamos con eso? ¿Qué estamos haciendo? Es que le voy a invitar a que vayamos a nuestro pasaje del día de hoy y vamos a aprender un par de cosas. Y espero que su corazón, su mente esté abierta para escuchar lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy como iglesia. Le voy a invitar que abra la palabra del Señor en Colosenses. Vamos a comenzar en el capítulo 1 del 24 en adelante y después vamos a saltar al capítulo 2 del 1 al 5. Acuérdense que en el tiempo cuando se escribió la Biblia no había capítulos y versículos. Esos fueron puestos después para ayudarnos a nosotros a seguir una lectura. Pero realmente es una carta corrida, ¿sí? Y la palabra del Señor entonces dice de la siguiente manera, comenzando del 24. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes. Está Pablo hablando. Y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo. ¿Quién es su cuerpo? La iglesia. ¿Qué es la iglesia? De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestamos a todos los hombres y enseñamos a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre, y cuando dice hombre, por supuesto está hablando de ser humano, ahí incluye a las mujeres, hombres, niños, niñas, jóvenes, etc. A todo hombre perfecto. Es con el fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Porque quiero que sepan que gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que procede de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Permítame orar. Amado Señor, yo te doy gracias en esta hora por tu palabra. Tu palabra es verdad.
Señor, ayúdanos ahora a abrir no solamente nuestra mente, nuestros oídos, pero también nuestro corazón, que podamos entender tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprenderla, danos de tu sabiduría, tanto a mí para explicarla como a mis hermanos para entenderla. Y que al comprenderla, Señor, oh Dios, nos des la gracia también para ponerla en práctica y hacer aquello a lo cual tú nos estás llamando a hacer, a vivir de la manera a la cual tú nos estás llamando a vivir. Ayúdanos que tu palabra nos cambie, nos transforme y nos edifique para gloria de tu nombre, Señor. Dame de tu gracia y tu favor, pues igual que mis hermanos, soy hombre, oh Dios, y te pido que tú primeramente limpies mi corazón, limpies mis labios, oh Dios, y perdones toda iniquidad y maldad que hay en mí. Y te pido, Señor, oh Dios, que uses mis labios y que no sean mis palabras, pero sean tus palabras, enseñándonos esta mañana, comenzando conmigo, porque yo también necesito crecer más en ti. Esto oro, Dios, para que juntos podamos crecer y crear, Señor, en nosotros una unidad llena de amor, Padre, y protegernos el uno al otro de aquellas cosas que no están conforme a la verdad de las Escrituras. En Cristo Jesús, danos de tu crecimiento, Señor, y que podamos todos alcanzar la madurez que tú deseas en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús yo oro y te doy gracias. Amén y amén. Como iglesia, mis amados, debemos conocer y presentar la palabra de Dios en su plenitud. Ese es mi primer punto. Como iglesia, nosotros debemos conocer, primeramente conocer, porque antes de presentarla, tenemos que conocerla para entonces presentar la palabra de Dios en su plenitud. Y para eso usted puede ir a los versículos 24 al 27, es donde voy a estar basando este primer punto. Porque Pablo está comprometido, como comenzamos a leer en estos versículos del 24 al 27, él está comprometido con la presentación de la palabra de Dios. Él está dispuesto inclusive a sufrir por ella. Es más, el hombre ha sufrido por el evangelio. Y observe que no solo está dispuesto a sufrir, sino también, inclusive él dice que se regocija en su sufrimiento por el evangelio. ¡Wow! Ningún sacrificio es demasiado grande por el evangelio, mis amados. Y si alguien alguna vez sacrificó algo para el evangelio, fue precisamente Pablo. Si no, usted lo puede leer ahí en 2 Corintios 11. Él hace una lista de todos los sufrimientos que él ha pasado por compartir el evangelio de Cristo. ¿Qué sacrificio hemos hecho nosotros por el evangelio? ¿O qué sacrificios hemos estado haciendo nosotros por el evangelio últimamente? ¿Hemos naufragado como Pablo? ¿Hemos sido azotados como Pablo? ¿Hemos sido apedreados como Pablo? Creo que no. Ni yo tampoco, mis amados. He pasado por eso. Y a veces me doy cuenta que a veces no queremos hacer ni el sacrificio de levantarnos un poco más temprano para estar aquí a las 9 de la mañana a un servicio o a un grupo de vida. ¿Cómo pues podremos hacer sacrificios o sufrir por el evangelio de esa manera cuando tenemos una actitud de que el evangelio quizás en nuestras vidas no es importante o no le damos la importancia debida? Alguien me decía, pastor, ¿por qué no cambia el horario un poco más tarde? Porque ¿sabe lo que va a pasar? No importa a la hora que lo pongamos a la 1 o 2 de la tarde, ¿qué cree que va a pasar? Las personas de todas maneras van a... Lo dijo usted, no lo dije yo. Usted lo pensó. Porque esa es así como el ser humano ve las cosas. Y cuando viene a las cosas de Dios, lo miramos de la misma manera. No le damos la importancia que merece. Si Pablo no hubiera hecho el sacrificio que hizo, hubiera sufrido de la manera en que sufrió, mis amados, si él hubiera esquivado todas esas cosas, ni los colosenses, ni usted ni yo estuviéramos hoy aquí. Pero gracias a su sacrificio, gracias también a que él le dio importancia a esas cosas, el evangelio pudo ser expandido
a los gentiles. Y me encanta cómo él dice en este versículo, dice, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora es muy importante entender esto porque aquí hay algo que Pablo no está diciendo y algo que Pablo está diciendo y podemos confundirnos. Lo que Pablo no está diciendo aquí es que a la muerte de Cristo le faltara algo como para decir, bueno, Cristo murió pero le faltó, así es que yo ahora lo voy a hacer por él. No, mis hermanos, él no está diciendo eso. No hay nada que le podamos añadir al sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. La Biblia es clara en cuanto a esto. No hay nada. Su sacrificio, el sacrificio de Cristo fue completo en la cruz para pagar por los pecados de la humanidad. No hay nada. No le falta nada a la muerte de Cristo, mis amados, que Pablo tuviera que completar con sus propios sufrimientos. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo no está hablando del sufrimiento por el pecado. Lo que Pablo sí está diciendo es el sufrimiento que acompaña a quienes predican el evangelio a un mundo incrédulo. Porque sí hay un sacrificio, sí hay un sufrimiento de repente. Jesús hizo todo el sufrimiento necesario para pagar por el pecado, pero entonces queda, si vamos a ser como Cristo, queda también sufrir por expandir el reino de Dios y llevar el evangelio a otras personas. Estaba platicando con una pareja este fin de semana y entonces ellos me contaban que compartían el evangelio con una persona que no cree en Cristo. O el papá creo que compartía el evangelio con esta persona y la persona comenzó como a molestarse al punto que mejor dejaron de compartir. Estos muchas veces vamos a ser rechazados, mis amados. Inclusive entre nuestra familia, entre nuestros amigos, cuando tú comiences a hablar de Cristo, dice, si vas a hacer, ¿sabes qué? Mejor no invites ya ni invites a esos cristianos a nuestras fiestas porque son muy aburridos. Y ya ni te invitan a las fiestas. Los amigos del trabajo ya ni te quieren invitar porque no quieres hacer las cosas que ellos hacen. No hablas igual que ellos, etcétera. Y muchas veces vas a empezar a perder inclusive amistades, inclusive vas a perder familiares por la razón de seguir a Cristo, por la razón de compartir el evangelio. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar y a sufrir? No es que nosotros vamos a cortar a la familia o a los amigos, no, al contrario. Necesitamos seguir siendo amigos de esas personas porque ellos necesitan escuchar de Cristo. Ellos necesitan ver a Cristo a través de nosotros. Pero muchas veces ellos nos van a rechazar, mis amados. Pablo dice que anunció cumplidamente la palabra de Dios en estos versículos. Se anuncia cumplidamente la palabra de Dios. Esta palabra cumplidamente quiere decir en su plenitud o completamente. Es el sentido, mis amados, de presentar la palabra de Dios en su totalidad o llevarla a la finalización. Presentar la palabra de Dios en su plenitud también significa explicar el plan de Dios para las personas. Pablo describe esta palabra de Dios como el misterio. Misterio como que es un secreto que estaba guardado, pero que Cristo, que Dios quería darlo a conocer. Dice que cuando leemos acerca de este misterio, que del que habla Pablo en estos versículos, dice que había como un velo y no se podía ver claramente. Cuando dice que vemos las escrituras a través de los profetas, dice que Dios ya lo estaba manifestando, pero no se podía ver claramente, estaba velado, dice. Pero cuando Cristo vino, entonces ese velo fue removido para que entonces aquellos que conocen a Cristo, vienen al conocimiento de Cristo, puedan ver claramente, o este secreto
o este misterio se les ha dado a conocer, dice Pablo. Ese misterio ha sido revelado a través de Cristo. Mire que no puede ser revelado a través de nuestros medios, sino que más bien Cristo lo revela a aquellos que ahora Él llama santo, a aquellos que Él ha escogido, a aquellos que Él ha salvado. A esos Cristo se ha revelado a ellos. Este misterio particular, mis amados, solamente es revelado a los que creen en Él, en Cristo. Y entre más nosotros conocemos a Cristo y su palabra, más se nos revela este misterio o este secreto. Pero tú y yo necesitamos desearlo. Tú y yo necesitamos esforzarnos para conocer este misterio, mis amados. Todos, estoy seguro, que queremos conocer más a Dios. Si ahorita les preguntara, levante la mano todos los que quieren conocer a Dios, estoy seguro que todos levantan la mano porque quieren conocer a Dios. Si les preguntara, ¿cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? Sobre todo para sus vidas. Estoy seguro que todos levantan la mano. Pero la pregunta es, ¿cuántos están dispuestos a hacer el esfuerzo para conocer más a Dios o para conocer su voluntad? Porque todos queremos conocer a Dios, todos queremos hacer conocer la voluntad de Dios, pero nadie quiere hacer el esfuerzo de buscarlo o de escudriñar, estudiar, profundizar en las Escrituras. Eso es lo importante de estar aquí en este lugar domingo a domingo, mis amados, semana tras semana, o cuando la iglesia abra sus puertas, asegúrate que estás ahí. Haz vida con la iglesia, porque ahí vas a conocer más acerca de Cristo. Tú dirás, bueno, pastor, yo puedo tener mis estudios personales en casa. Claro que lo puedes hacer y te animo a que lo hagas, pero no te isolate. No te aísles a ti mismo pensando que no necesitas a la iglesia. No, mis amados, una de las maneras en que Dios va a santificarte y una de las maneras en que Dios va a construirte, edificarte, es a través de la iglesia. Esto, mis amados, todo lo que tú aprendes aquí, donde se lleva a cabo, es a través de relaciones. Cuando Dios dice, quiero que seas un mejor esposo, ¿qué voy a hacer? Me voy a poner a una esquina ya, Señor, qué bueno, pues puedo aprender que soy un mejor esposo. No, necesito practicarlo. ¿Con quién? Con mi esposa. Cuando Dios me dice que me someta a las autoridades, ¿dónde voy a practicar eso? Afuera, donde están las autoridades, en mi trabajo. Cuando dice que haya unidad en amor, ayudándose, perdonándose el uno al otro, ¿con quién voy a practicar eso? Con las demás personas. Y uno de los talleres mejores para que tú puedas crecer y que Dios pueda transformarte es precisamente aquí en la iglesia. Porque cree, aquí no vas a encontrar todo el mundo perfecto. Aquí Dios te va a poner a alguien que te cae. Y es ahí cuando Dios comienza a moldear tu corazón. Y es así como trabaja, mis amados. Pero muchas veces no queremos hacer el esfuerzo. A veces no estamos aquí. No queremos ir a un grupo de vida. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo? Explícame tú, si no estás en un grupo de vida, ¿cómo vas a? Si tú me dices, pastor, ese es mi plan para crecer, por eso yo no necesito un grupo de vida, platica conmigo. De otra manera, quiero decirte que no vas a crecer. Vas a ser el mismo cristiano. Y hablamos de eso unas semanas atrás. Dios no quiere cristianos mediocres o inmaduros. Dios quiere que todos crezcamos. Y Pablo se está esforzando porque quiere presentar a todo hombre y ser perfecto delante de Dios. Ese es mi deseo también. Que cada miembro de Crossroads, que un día dice, a ver, Carlos, ¿qué hiciste? Y yo puedo decir, aquí está, señor Crossroads, todos perfectos. Ojalá que podamos lograr eso como iglesia. Es de gran importancia que tú y yo conozcamos mejor este misterio, este secreto, pero necesitamos buscarlo, mis amados. Necesitamos desear conocerlo más. Es nuestro llamado como iglesia. Porque si lo vamos a presentar a otras personas,
necesitamos primero nosotros conocerlo. Si no, ¿qué le vamos a decir? Cuando las personas tengan preguntas, ¿qué les vamos a decir? La palabra de Dios, cada uno de nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios en su plenitud y completamente, mis amados. Quizás tú me digas, yo necesito conocer toda la palabra de Dios, pastor. Yo no voy a ser pastor o predicador como usted. Ese es su trabajo. Mis amados, todos estamos llamados a compartir y comienza siendo parte de la iglesia donde vas a crecer otra vez. Y quizás no vas a predicar en este lugar, pero Dios nos ha llamado a predicar, a que tú prediques a tu vecino, que tú prediques el evangelio, la palabra de Dios al que conoces tú, a tu familiar, a tu amigo que yo no conozco. Yo quizás nunca voy a poder hablar con las personas que tú conoces. Por eso Dios te ha puesto a ti ahí con ellos. Y si tú no has entendido eso, pues no sé, mi hermano. Por lo menos comienza con invitarlos a la iglesia. Es más, entre paréntesis, asegúrate que te llevas y los hermanos de Primera Impresión nos van a dar tarjetas de lo que es el fin de semana de Pascua. Asegúrate que llévate 5 de esas y invita a tus amigos, ora por ellos, por tus familiares y tráelos. Vamos a tener 2 servicios, tráelos, invítalos. Llenemos este lugar 2 veces para la gloria del Señor y que escuchen el mensaje de la palabra del Señor. Por lo menos comencemos por ahí. Entonces, ¿qué es exactamente este misterio del que estamos hablando y el que está hablando Pablo? Bueno, él lo dice en el versículo 27. Dice que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Pablo resume este misterio con estas asombrosas palabras. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Parte del misterio del plan de Dios es la salvación que ha llegado a todas las personas. Los judíos se les fue prometido un Mesías, un Salvador, y ellos lo estaban esperando. La promesa era para los judíos, pero Dios en su plan perfecto, Él ya tenía un plan aún mayor que el que los judíos pensaban. Porque el plan de Dios no solamente era salvar y alcanzar a los judíos, sino alcanzar a muchos alrededor del mundo. Y entonces, cuando vemos cómo el evangelio comenzó a llegar también a los gentiles, podemos comenzar a entender estas palabras que Pablo le dice a los colosenses. Los colosenses no eran judíos, mis amados, pero sin embargo, Pablo les dice, uno de los secretos que ustedes deben de entender, mexicanos, venezolanos, salvadoreños, hondureños, es que la salvación no era para ustedes, pero en la misericordia y en la gracia del Señor quiso extender la salvación a todos ustedes. La razón, yo he escuchado testimonios de algunos venezolanos que me dicen, ay pastor, pues la situación se puso ahí tremenda en Venezuela y perdimos todo y wow, todo lo que teníamos, pastor, y Dios nos trajo aquí, tuvimos que comenzar. Dice, pero aquí Dios nos alcanzó. Y yo digo, wow, ese era el plan de Dios. Tuvo que cambiar gobiernos y todo y traer la economía de Venezuela y todo para moverte aquí para que tú pudieras encontrar a Cristo. ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta, mexicano, salvadoreño, que Dios te sacó de tu país para quizás traerte aquí? Yo no sé dónde conociste al Señor, pero todo fue un plan de Dios perfecto por amor a ti. Y si nosotros no podemos entender eso, pues entonces no entenderemos el secreto, el misterio del que Pablo está hablando. Porque él dice, al final, este misterio y lo más grandioso es que Cristo es en ustedes la esperanza de gloria. Ese es el verdadero misterio del evangelio. Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, morando en ti y en mí. La semana pasada miramos que apunten esto, ahí les va. La semana pasada hablamos de que toda la plenitud de quién es Dios está en Cristo.
Y hoy Pablo nos está diciendo que Cristo es en ustedes. Lo vuelvo a repetir, toda la plenitud de Dios está en Cristo, porque Él es Dios. Y ahora Pablo dice, y Cristo es en ustedes. Yo no sé usted, hermano, si lo está entendiendo. Debería explotarnos el cerebro esto. Cristo en ustedes. Dios en Cristo, Cristo en ustedes. Esta verdad debería, hermanos, de llevarnos a rendirnos más a Cristo. La plenitud de Dios habita en Cristo y ahora Cristo está en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Nada puede compararse con eso. Esa de verdad debería traernos a este lugar domingo a domingo, semana tras semana, día tras día, para adorarle, conocerle más, conocer más esta verdad, que esta verdad continúe transformando y cambiando nuestras vidas y nuestro entorno. Nos debería de llevar a buscarle más, a desearle más y desear compartir esta verdad que nos ha cambiado con otras personas también. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Wow, si Cristo realmente habita en ti, está dentro de ti, como Pablo dice, entonces tu vida no puede ser igual. Mi vida no puede ser igual. Si Cristo mora en ti, como Pablo está diciendo aquí, no puede ser la misma persona. Cristo debería estarse reflejando en toda tu manera de vivir. Cristo debería estarse reflejando en tu manera de pensar, en tu manera de actuar, en tu manera de hablar, en tu manera de vestir, en la manera en que tomas decisiones, en la manera que trabajas, en la manera en que sirves aquí en esta iglesia, en la manera en que manejas tu tiempo y tus recursos. Todo debería reflejar si en verdad Cristo mora en ti. Y la pregunta es, ¿en dónde estamos? Si Cristo mora en ti y en mí, debería ser reflejado cuando le compartimos a los demás acerca de este Cristo que mora en mí, que ha transformado mi vida, mi entorno. Y quiero ahora que también cambie tu entorno, tu vida, porque mira lo que Dios ha hecho en mí. Si Cristo realmente mora en nosotros, entonces podemos estar seguros de nuestra futura resurrección con Él para su gloria y para vivir en el cielo para la eternidad con Él. Como iglesia, mis amados, lo primero que debemos de hacer es conocer la completa verdad de Dios, incluso si muchas veces tenemos que hacer sacrificios o incluso si muchas veces tenemos que sufrir al respecto por causa de conocerla. Espero que cada uno de nosotros tome la decisión de decir, ¿sabes qué? Wow, el misterio es de que Cristo en mí, la gloria de Él, la esperanza de gloria está en mí. ¿Cómo puedo conocer más de eso? Me voy a esforzar a conocer más a Cristo. Me voy a esforzar para ser parte de lo que Crossroads ofrece para que crezcamos como cristianos. Voy a esforzarme. Quiero conocer en plenitud la palabra de Dios para que entonces otros conozcan a través de mí acerca de esto. Ojalá que cada uno de nosotros podamos tomar esa decisión. Número 2, como iglesia debemos proclamar. Porque debemos conocer, porque como Pablo comienza a llevarnos hacia esto. Como iglesia debemos proclamar y enseñar a Cristo a toda persona. Pablo habla de esto en los versículos 28 y 29 de los que leímos. Parte de proclamar o anunciar a Cristo incluye amonestar o enseñar. Pablo habla de esto, usted lo puede leer, versículos 28 y 29. Esa palabra amonestar significa advertir, corregir o animar a alguien al cambio. ¿Lo ve? No es regaño.
No es así que, ¿qué estás haciendo? ¡Wow! ¿Cómo te atreves? ¡Ah, tú deberías de! No es eso. Sino es animar. Hey, veo que algunas cosas no están bien contigo, pero te animo a que, ¿sabes qué? Tú puedes. El Señor quiere hacer algo contigo grande. Invitarlo al cambio. Animarlo al cambio. Ayudarle en la corrección. Es algo que muchas veces no nos gusta hacer porque puede ser incómodo, ¿cierto? Yo le digo a Danielka que Dios me ha dado un don. Para mí no es incómodo decirle a alguien estas cosas. Es más, dame el permiso y si quieres te lo digo. Al final puedo decirte, no te creas. Porque aprendí a que lo hicieran conmigo también. Yo doy gracias a Dios por las personas que puso y que todavía ha puesto alrededor de mí, que me dicen, hey, Pastor Carlos, mire, usted está mal en esto y esto. Yo digo, wow, ok. Y pongo atención, y entonces debemos estar prestos a escuchar, pero también a decir, ¿sabes qué? Tienes razón. Y es Dios hablándome a mi vida. En verdad necesito hacer cambios. Dios cambia estas áreas de mi vida. Una de esas personas que Dios ha puesto en mi vida es Danielka. Siempre me está diciendo lo que hago mal. Y a veces, claro, tengo que poner atención. Tenemos que poner atención a nuestras esposas o a nuestros esposos. Inclusive muchas veces a nuestros hijos. O a las personas alrededor en la iglesia. Porque Dios quiere hablarnos. Pero eso quiere decir, Pablo está diciendo esto. Estamos llamados a advertir a la gente, mis amados. Y muchas veces no nos atrevemos, pero déjeme decirle, no es condenación, no lo hagas en condenación. Tú no estás ahí para condenar o juzgar, no. Pero sí necesitamos decirle a las personas de que sí sus pecados pueden condenarlos a ellos. ¿Lo ve? Tú no estás ahí para condenar o para juzgar, pero sí el llamado nuestro es para decirles que sus pecados los pueden condenar si no hay un arrepentimiento y un cambio. Estamos llamados a corregir a las personas, a decirles lo que la Biblia dice, lo que es pecado, mis amados. Yo todavía no entiendo, hoy ha cambiado mucho ese lenguaje, porque hoy decimos errores. Dice el hermano, Señor, perdona porque cometí un error. No, dile perdona porque cometí un pecado. Un error es diferente a un pecado. Y después enseñémosles, dice Pablo. Y la enseñanza es la instrucción. Y todo creyente, escuche bien, este no es un llamado para el pastor ni para los grupos de vida, para los líderes de grupos de vida solamente. Este es un llamado para todos nosotros. El llamado que Jesús hizo a sus discípulos es: ve y haz ¿qué? Haz discípulos, enseñándoles todas las cosas, ¿cierto? El llamado no es para el pastor solamente. Yo con mucho gusto, a mí me encanta ser discípulo, a mí me encanta dar horas de mi tiempo con una pareja o con alguien para hacer discipulado uno a uno. Me encanta hacer eso. Sobre todo cuando veo que las personas están cambiando, me encanta. Porque Dios está haciendo algo maravilloso en sus vidas. Pero el llamado no solamente es mío, el llamado no solamente es de los maestros de grupos de vida, el llamado es de cada uno de nosotros. Nuestro llamado no solamente es presentar el evangelio a alguien, sino si esa persona abre su corazón al evangelio y hace a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas, ahí no terminó tu trabajo. Ahí comenzó tu trabajo como cristiano, como discípulo de Cristo. Porque entonces el llamado es: wow, ahora esta persona es creyente. Ahora tu trabajo es caminar con esa persona y discipularlo para presentarlo perfecto delante de Cristo. Ese es tu trabajo y es mi trabajo también. Y eso es lo que Él está diciendo aquí. Por eso comenzó primeramente con entender la palabra de Dios y sufrir inclusive por ella, para que la conozcamos. Porque también el segundo es que necesitamos compartirla con alguien y ayudarlos a crecer a otros también, amonestándonos los unos, enseñándonos los unos a los otros, dice Pablo. Necesitamos conocimiento, sensibilidad, discernimiento para poder realmente amonestar y enseñar a otros acerca de Cristo.
Por eso es la importancia de nosotros mismos crecer en estas cosas, mis amados. Debemos adoptar una actitud de no dejar a nadie atrás. Me encanta, esta semana uno de nuestros líderes de la iglesia, él puso un post en Facebook. Yo casi no estoy en Facebook, pero dio la casualidad que yo estaba ahí chismeando en ese momento en Facebook. Y veo que nuestro líder de la iglesia, no en español, pero en inglés, puso una foto de él cuando él era Marine. Y yo no sabía eso. Creo que porque muchos comentarios decían, yo no sabía que tú habías sido Marine. Y entonces ahí yo le puse gracias por tu servicio y bueno, qué bueno, que Dios te bendiga, Dios te usa maravillosamente hoy en el ministerio, etcétera. Pero ellos pensando en eso, estos Marines o esta gente del Army tienen un moro, un lema de no dejar a nadie atrás. ¿Sabía usted eso? Aunque el cuate lo mataron, ellos regresan por el cuerpo y se traen el cuerpo, mis amados. ¡Wow! Pelean con todo para ayudarlo, para protegerlo, para cubrirlo. Y si lo llegaran a matar, se traen aún el cuerpo. Dan su vida misma por eso. Y yo decía, wow, que nuestro lema como cristianos fuera así. No dejar a nadie atrás. Que diéramos lo que se tiene que dar, nuestro tiempo, nuestra energía, para ayudar a nuestro hermano a crecer, para ayudar a nuestros hermanos a que estén donde el Dios quiere que estén, a darlo todo por nuestros hermanos los unos por los otros. Wow, que ese fuera nuestro lema. Ese era el propósito y el lema de Pablo, mis amados. Porque él dice que su misión de vida era presentar a todos perfectos en Cristo. Esa palabra perfecto significa maduros o completos. Nuestro objetivo, mis amados, como cristianos, no debe ser solamente llevar a las personas a Cristo, sino a la madurez de Cristo. Déjeme acomodarme esto. A veces me emociona. Entonces, mis amados, el conocimiento de la plenitud de la palabra de Dios no es solamente para algunos, es para todos. No es solamente para el pastor o para los líderes, es para todos. ¿Para qué? Para que en todos comencemos a madurar y a crecer al pleno conocimiento de gloria, para que entonces ayudemos a otros a crecer y ayudarlos, a amonestarlos, a enseñarles, también para que crezcan con nosotros. ¿Para qué? Para que todos podamos presentarnos perfectos. Si usted dice perfectos, pastor, perfectos quiere decir completos, maduros. Quizás no vamos a ser perfectos hasta que lleguemos al cielo, pero Dios desea una madurez espiritual en nosotros. El objetivo de Pablo era presentar a cada persona completa, perfecta en Cristo. ¿Cuál fue el método que Pablo usaba para esto? La enseñanza completa de la palabra de Dios. ¿Cuál era el precio que tenía que pagar Pablo? Completamente sacrificado e inclusive sufriendo en su propio cuerpo por la iglesia. Pablo tenía un objetivo. Y era de advertir a todos, enseñar a todos y presentar a todos perfectos ante Cristo. Mis hermanos, esa es una declaración de propósito de vida. Esta, podría ser era la visión de vida de Pablo. Y él sabía que inclusive esa visión y ese propósito de vida no lo podía alcanzar por sí mismo. Por eso él termina en el versículo 29, que dice él que su confianza no estaba en lo que él podía hacer, sino en el poder de Dios. Pablo trabajó duro, mis amados, hasta el agotamiento para lograr este objetivo. Él dice que él lucha por ellos, y esa palabra lucha significa agonizar, o sea, él lo dio todo, derramó su vida completa hasta agonizar para poder ayudar a las personas a crecer, a conocer a Cristo y a crecer en este conocimiento
para que un día puedan presentarse perfectos delante de Dios. Lo que te estoy diciendo, mis amados, no es fácil, pero aquí está el asunto. No se trata de confiar en nuestras propias fuerzas, en lo que yo sé. Se trata de confiar al final en el poder, en las fuerzas y confiar en Dios. Tú y yo jamás vamos a poder cambiar a alguien, transformar la situación de alguien, jamás. Eso lo hace Dios. Nuestro llamado es enseñarle, ayudarle, estar con esta persona, ayudarle a caminar y a crecer más. Y deja que Dios haga su parte, incluyendo el usarnos a nosotros a través de su poder. Segunda de Corintios 4, para terminar este punto, dice lo siguiente: pero tenemos, somos tú y yo, este tesoro. ¿Cuál es este tesoro? De eso que estoy hablando, el evangelio, el conocimiento de Cristo, este misterio secreto del que Pablo está hablando. Tenemos este tesoro ¿en qué? En vasos de barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? Esos somos tú y yo. En otras palabras, somos frágiles, tú y yo somos frágiles. Pero imagínate este tesoro tan grande puesto en vasos de barro. Esto se ha puesto en ti, Él mora en nosotros. Dios desea darnos este conocimiento para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios, no la tuya, no la mía, sino su extraordinaria grandeza, no la de nosotros. Nosotros podemos estar afligidos en todo, pero por su grandeza y su poder no estamos agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Y esto Pablo lo está diciendo precisamente cuando estamos trabajando y haciendo la voluntad de Dios en expander y compartir con otros la verdad del evangelio. Y para ir terminando, como iglesia debemos protegernos de las falsas enseñanzas. Debemos conocer a plenitud la palabra del Señor, y espero que todos tomen la decisión de buscar esto como iglesia y decir: voy a crecer en el completo conocimiento de la palabra de Dios. No lo que he escuchado por ahí, no lo que me han contado, sino yo voy a estudiar con un grupo de personas en la iglesia que me enseñen la completa palabra. Aquí en Crossroads, hermanos, estamos comprometidos a enseñar la completa verdad de la palabra de Dios, y no solamente aquello que las personas quieren escuchar o aquello que se escucha bonito, se siente bien. Nosotros no somos esa iglesia. 2, como iglesia debemos proclamar y enseñar. Una vez que entendemos esto en plenitud y empezamos a crecer nosotros mismos, necesitamos proclamarlo y enseñar a otros también. Y número 3, como iglesia debemos protegernos de las falsas enseñanzas que existen hoy en día. Existían en el tiempo de Colosas y existen hoy en día. Y eso lo vemos en el capítulo 2 del 1 al 5. Pablo personalmente le está hablando a los colosenses. Comienza otra vez diciendo la lucha que él tiene por ellos, por estos creyentes, para que sean animados de corazón, unidos en el amor. Eso es importante, porque la palabra traducida aquí, unidos, en el original, es entretejidos. Y eso es importante en una iglesia, mis amados. Una de las maneras que vamos a crecer, que nos vamos a mantener fuertes, creciendo, es la unidad en el amor, entretejidos el uno al otro. Es cierto que quizás podamos tener diferencia de opinión en algunas cosas, y eso es normal. No es malo, no es pecado, pero donde no podemos tener diferencia de opinión, mis amados, es en lo que dice la verdad de la palabra de Dios. Es más, hay inclusive cosas secundarias aquí, o las partes grises de la Biblia, donde tú dices: bueno, pastor, ¿cómo es? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Pastor, la venida de Cristo, va a haber rapto antes, la iglesia se va a ver antes de la tribulación o después de la tribulación. Yo puedo tener mi posición, tú puedes tener la posición, pero donde nosotros tenemos que estar entretejidos es en la verdad de que Cristo va a regresar. ¿Sí me van a entender? Ahí es donde debemos estar en la misma página.
Pastor, ¿y qué tal de esto? Si la mujer puede usar pantalón o no. Bueno, o sea, en el tiempo antiguo los hombres usaban faldas. Entonces esas cosas son secundarias, ¿me va a entender? Y podemos tener diferencias, pero la verdad, hay cosas aquí en cuanto a Cristo, en cuanto a Dios, en cuanto al Espíritu Santo, en cuanto a la salvación, en cuanto a la vida eterna, que no son discutibles. Ahí no podemos tener diferencia de opinión, porque en el momento que comencemos a tener diferencia de opinión en cosas de gran importancia y que son de fundamento en la fe cristiana, entonces viene la desunidad. Tú vas a estar diciendo una cosa y yo voy a estar diciendo otra. Por eso yo le digo a mis líderes de grupos de vida, muchachos, tenemos que asegurarnos que estamos enseñando lo mismo. Y si no vas a enseñar lo mismo, no te puedo tener como líder de grupo de vida. Porque necesitamos enseñar lo mismo. ¿Qué es lo mismo? ¿Lo que el pastor quiere? No. Lo que la palabra del Señor enseña. Debemos de estar unidos. ¿Por qué? Mis hermanos, porque dice Pablo que una de las estrategias de Satanás es la desunidad. Y para Pablo es importante de que ellos conozcan completamente la verdad de la palabra de Dios. La unidad nos ayuda a comprender la palabra de Dios. Y el propósito de nuestro crecimiento es que podamos conocer a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. Es lo que Pablo está diciendo en estos versículos. En otras palabras, si tú deseas conocer o obtener algo en la vida, debe ser a través de Cristo. Tú quieres conocer su voluntad, su verdad, todo es a través de Cristo. No es a través de mi opinión, de lo que yo piense o de lo que yo deseo. No, en el tiempo de Colosas, como hoy en día, mis amados, falsos maestros estaban trayendo falsas enseñanzas. Y una de esas falsas enseñanzas, una de ellas, es cuando quitamos a Cristo de su lugar. Cristo es sobre todo. Cristo es el Señor de la iglesia y Cristo es el centro de todo. Mientras yo estudiaba esto, yo dije, yo voy a buscar en YouTube alguno de estos pastores, o que se dicen pastores, maestros de la, no quiero decir de la palabra de Dios porque no es la palabra de Dios, maestros de algo. Y no me tomó mucho, hermanos. Eso es lo del peligro, ¿no? Que no me tomó mucho. Abrí el YouTube, puse ahí algunas cosas y me dio toda una lista y empecé a escuchar un par. Y después de escuchar un par dije, no, ¿para qué sigo? Ya lo tengo. Y extraí un pequeño segmento que quiero que usted lo vea en el screen, para que tengamos cuidado de las falsas enseñanzas, de lo que muchas veces, inclusive muchos cristianos están escuchando y se están metiendo a su cabeza y a su corazón. Y por falta de conocimiento de la palabra del Señor, de la plenitud, de la completa verdad de la palabra de Dios, lo están creyendo. Esta persona decía en YouTube, Dios te ha hecho victorioso. Eres cabeza y no cola. Dios desea que prosperes. Tú eres el Hijo de Dios y príncipe, y te ha puesto sobre todo para que experimentes la gloria y prosperidad y todo lo que Dios tiene para ti. Créelo, decláralo, arrebátalo y hazlo tuyo, porque Dios te lo ha dado. Y todos dicen, cuidado, cuidado. Pasaron la prueba. Usted dirá, usted ve esto y dirá, pastor, pero yo veo que esas cosas, algunas de esas cosas la Biblia dice. Y la respuesta es sí. Algunas de estas cosas la Biblia dice. Escuche bien, escúcheme bien, miembro de Crossroads, como su pastor le digo esto. Esto que usted está viendo aquí es exactamente la estrategia que Satanás usó para engañar a la humanidad en el huerto del Edén. ¿De quién se trata todo esto? No,
de mí. Dios te ha hecho victorioso. ¿A quién? A mí. Eres cabeza y no cola. ¿Quién es cabeza? Yo. Dios desea que prosperes. ¿Quién desea que prospere Dios? Yo. Tú eres el hijo de Dios y príncipe. ¿Quién es el hijo de Dios y príncipe? Yo. Y te ha puesto sobre todo. ¿A quién Dios ha puesto sobre todo? A mí. ¿Qué dice Colosenses? Pero bueno, para que experimentes la gloria y la prosperidad y todo lo que Dios tiene para ti. Créelo. Esto es lo único que tienes que hacer. Créelo, decláralo, ¿ok? Porque cuando tú lo declaras, pues Dios lo tiene que hacer. Arrebátalo. O sea, yo no sé en ninguna parte de la Biblia, créamelo, en ninguna parte de la Biblia enseñan eso, se enseña eso, pero alguien comenzó a enseñar. La palabra arrebatar sí está en la Biblia, pero no en este contexto. Alguien comenzó a usarlo en este contexto y la gente se la creyó. Arrebátalo y hazlo tuyo, porque Dios te lo ha dado. ¿Con que Dios dice que no puedes comer del huerto? No es cierto, sino bien sabe Dios que el día en que tú comas de ese árbol vas a ser como Dios, conociendo el bien, todo lo que tú desees se te va a dar dado. Vas a ser como Dios, tú vas a venir a ser el centro de todo. Cuidado, Crossroads. En el momento que tú empieces a escuchar predicaciones donde es acerca de ti, apágalo y sal corriendo. Porque toda la palabra de Dios, este libro no es acerca de ti ni de mí. Todo este libro es acerca de Cristo Jesús. De principio a fin. Y es el plan de Dios de redención para su gloria, usando a su Hijo Cristo Jesús para tu redención por misericordia y gracia, no porque te lo merecías. Entonces, se puede poner de pie, ya terminamos.